En este video vamos a hablar de la inteligencia artificial en el mundo de la animación. Y ya que es algo polémico, para hablar de este tema hay que ser un poco objetivos. Es por eso que analizaremos primero las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial para luego responder 3 preguntas, las cuales serán: ¿la IA es el futuro de la animación? ¿Debo empezar a utilizar IA? ¿La IA nos quitará el trabajo? Y aparte de esas preguntas también responderé algunas preguntas que han dejado en la caja de comentarios acerca de la inteligencia artificial. Así que sin más nada que decir, empecemos. Pero antes de eso, ¿qué es la IA o inteligencia artificial? La IA es como un cerebro digital que puede aprender, crear y hacer cosas mediante una serie de órdenes que podemos darle, como por ejemplo hacer animaciones. Existen diferentes tipos de IA, entre estas las más destacadas son ChatGPT y Sora 2, las cuales pueden generar información en segundos o, tratándose de Sora 2 más específicamente, capaz de crear animaciones, que si no fuera por errores en la animación o por la marca de agua no nos hubiéramos dado cuenta de que fue generado por IA. En resumen, son cerebros digitales capaces de realizar tareas específicas mediante órdenes que un humano les dé. Ahora que sabemos eso, veamos cuáles son las ventajas de utilizar la IA. Y recuerden, debemos ver todo esto desde un punto objetivo, así que las ventajas de utilizar esta herramienta son: ahorro de tiempo y dinero. La IA puede automatizar tareas repetitivas y tediosas, como la limpieza de fotogramas o la creación de movimientos básicos, por ejemplo los in-between. Así tendrás más tiempo para ocuparte de otras tareas. Básicamente es como tener un ayudante y puede reducir los costos de producción en estudio, ya que no necesitarían contratar a tantos animadores para hacer el mismo trabajo. La segunda ventaja es la accesibilidad. Esto también es una ventaja, ya que la animación puede ser más accesible para personas que no tienen experiencia o habilidades técnicas. Cualquiera puede crear una animación con la ayuda de la IA. Ahora veamos los puntos negativos que tiene la inteligencia artificial específicamente en el mundo de la animación. Primer punto negativo: pérdida de empleo. La IA puede automatizar algunos trabajos de animación, lo que podría llevar a la pérdida de empleos para los animadores. Falta de originalidad. La IA puede generar animaciones que se parecen demasiado a otras, lo cual se podría ver muy extraño. Problemas éticos. La IA puede ser utilizada para crear animaciones falsas, lo que podría tener consecuencias negativas, incluso puede infringir con los derechos de autor. Y el último punto negativo es el costo de inversión. En muchos de los casos, la inteligencia artificial tiene precios muy elevados que impiden que la mayoría de los animadores digitales accedan a esta herramienta. Ahora que hemos visto las ventajas y desventajas, responderemos las preguntas o cuestionamientos más personales sobre esta herramienta. Primero, ¿la IA es el futuro de la animación? La IA sí o sí será usada en el futuro de la animación. Podría decirse que es como una caja de Pandora. Una vez abierta no hay vuelta atrás. Seguramente será usada por estudios con fechas de entrega súper apretadas para reducir tiempos de producción. Pero aquí se contarán con varios inconvenientes, siendo el mayor problema el público. No creo que las personas quieran ver animaciones extrañas. Tendrán que lograr una calidad y coherencia que casi parezca humano. Y para lograr eso, pues es necesario que hayan humanos que sepan de animación para poder controlar todo eso. Pero a la vez que estudios salgan utilizando IA, también es muy probable que salgan estudios haciéndolo de forma tradicional. En resumen, lo más seguro es que la IA se vuelva un subgénero de animación, pero no reemplace la animación actual. Así como aún hay estudios que hacen todo en tradicional, también habrán quienes no utilicen la IA y también habrán quienes solamente utilicen IA. ¿Debo empezar a utilizar inteligencia artificial? La verdad, eso depende de ti y de tus proyectos. Lo que debes preguntarte es: ¿esta herramienta me está ayudando con mi trabajo de verdad? Si tú ves que te ayuda a ir más rápido y tu arte no se ve afectado, pues adelante, utilízala. Pero si ves que lo único que hace es empeorar lo que estás haciendo, entonces ¿para qué vas a usarla? ¿La IA nos quitará el trabajo? No, amigo, la IA no te quitará tu trabajo. La IA será una herramienta que podrás utilizar o no. Lo más seguro es que las IA de animación tengan un precio súper elevado. O sea, solo ponte a pensar, ¿de verdad crees que el creador pondrá esa herramienta gratis para todo el mundo? Lo más seguro es que no. Si yo fuera el creador, pondría esa herramienta con un costo mensual de más de $1000. Básicamente lo que gana un animador de Japón mensualmente. Ahora responderé algunas de las preguntas que han dejado las personas de la comunidad. ¿Podría sustituirnos completamente y en el futuro tener máquinas que creen animación como si fuera una fábrica? La verdad es poco probable que la IA sustituya por completo. La IA puede automatizar tareas y generar contenido, pero la creatividad y la visión artística son de los humanos, o sea, sí o sí hace falta un humano para que eso pueda pasar. Lo más seguro es que la IA se utilice como una herramienta y lo más seguro es que ya haya artistas utilizándola en su método de trabajo y bueno, aún hay gente que todavía no se ha dado cuenta, ¿no? ¿Cómo es posible que algunas personas piensen que el arte humano puede ser reemplazado por la IA?
Sí, hay algunas personas que piensan que la IA puede reemplazar el arte de las personas simplemente porque se enfocan en la capacidad de la IA para generar imágenes. El arte de nosotros los artistas transmite emociones y cosas que son difíciles de replicar por la IA, ya que no están diseñadas para sentir, solo para hacer cosas. ¿Cómo afecta realmente los supuestos artistas IA a la comunidad del arte? Pues el mayor efecto que se puede ver en esto es la separación entre bandos. Está el bando que odia a la IA y el bando que la utiliza como herramienta. ¿De qué lado estoy yo? De ninguno, no estoy a favor ni en contra. ¿Crees que este tipo de herramientas en el futuro sean más utilizadas por estudios en busca de reciclar y hacer más fácil el proceso de animación? Sí, es muy probable que los estudios de animación utilicen cada vez más la IA para facilitar el proceso de producción y reducir costos. Sin embargo, es importante que los estudios no sacrifiquen la calidad solamente por ahorrar dinero. La IA debe ser utilizada como una herramienta para potenciar a los animadores, no para reemplazarlos. ¿Puede una máquina hacer algo con más identidad que mis líneas? No, o bueno, por ahora no. Ya no tiene caso aprender a animar, al contrario. Si no sabes animar, ¿cómo vas a utilizar la IA de animación? Si vas a utilizar una IA para hacer animaciones, primero tienes que saber animar, porque si no, estás jugando con algo que no entiendes. La IA debería usarse solo como apoyo, storyboard, referencia, limpieza o también para animar directamente. Como tú prefieras, la verdad. ¿Cuáles son las ventajas en las que podría ayudar si se aplica bien? Si se aplica bien, puede acelerar el proceso de producción, reducir costos o generar nuevas ideas. Y también que muchas personas podrían tener acceso a la animación. ¿Acaso es posible que la IA pueda reemplazar las emociones y el sentimiento que una persona le da a una animación? No, porque la IA no está hecha para sentir, está hecha para hacer. ¿Crees que la IA puede hacer el trabajo de casi todos los departamentos de animación, efectos, cine y todo eso de forma decente? Y sobre todo, ¿hay riesgo real? Sí, es posible que la IA pueda hacer el trabajo de algunos departamentos, pero no creo que en todos. El riesgo real es que la IA sea utilizada para reducir costos y precarizar el trabajo de los animadores. ¿Cómo podríamos utilizar IA en otros estilos de animación que no sea el 3D? Ejemplo, en el 2D o stop motion. Puedes utilizarlo para hacer limpieza de fotogramas, generar in-between o crear efectos especiales. ¿Qué podríamos hacer para que la inteligencia artificial no reemplace a los humanos? Desde mi punto de vista, nada. ¿Cuánto puede evolucionar la IA? Muchísimo. Es posible que en el futuro la IA sea capaz de realizar tareas que hoy en día consideramos imposibles. Bueno, ya vimos que puede hacer animaciones con errores, ¿no? Dentro de unos años de seguro la hará sin errores. ¿Crees que la IA dominará el espacio artístico en un par de años? No, la verdad no. ¿Por qué usas la IA para dibujar y por qué la necesitas para dibujar si tú eres el que está haciendo el dibujo o la animación? Bueno, yo personalmente no la utilizo, pero si la usaría sería para ahorrar tiempo nada más. ¿Por qué te gusta la IA? ¿Quieres saber por qué me gusta la IA? Solo mira esas curvas, bebé. Se le podría dar un mejor uso a la IA en el ámbito del dibujo, arte, que no sea generar imágenes. Sí, organizar horarios, dar ideas. Creo que incluso ahora si le preguntas sobre tutoriales, la IA creo que ya hasta te manda los links de los tutoriales más vistos. ¿Es realmente necesaria la IA en el arte y por qué se utiliza? No, la IA no es necesaria en el arte. La utilizan es para ahorrar tiempo nada más. Por ejemplo, aquí está este dibujo. Este dibujo lo hice yo. Es un fan art. Tienen 2 segundos para responder. ¿Esto fue hecho con IA o no? Rápido, 2 segundos para responder. Y la respuesta es sí y no. En este dibujo que hice, solamente utilicé la IA en un 10%. ¿Cómo la utilicé? Un mago nunca revela su secreto. Realmente es necesaria la IA en todo, incluso en los dibujos, presentaciones y hasta en juguetes y ropa. Vuelvo y repito, no es necesaria. Es una herramienta. Utilizarla o no ya depende de ti. ¿Cómo puedo proteger mi estilo de dibujo para que la IA no la utilice? Eso es imposible, porque los estilos de dibujo no tienen copyright. Hay que separar las obras de los estilos. Si tú mañana creas un estilo de dibujo y lo publicas en internet, cualquier persona puede venir y decir, ok, ahora voy a empezar a replicar su estilo en mis obras. Y tú no puedes meter copyright porque aunque tú creaste el estilo, los estilos no tienen copyright. Lo que tiene copyright es tu obra. Si alguien viene y utiliza la obra que hiciste para un comercial, para cualquier cosa, tú sí puedes poner copyright porque esa obra te pertenece. Pero el estilo, una vez que lo subes a internet, cualquier persona lo puede replicar. Y es legal, no es ilegal eso. De hecho, aquí estoy mostrando una imagen con el estilo de Ghibli y fue hecho por inteligencia artificial. Entonces, en teoría, este video deberían tumbarlo junto con mi canal. Pero entonces, ¿por qué estás viendo este video? Pues fácil y sencillo, porque el estilo no tiene copyright. Lo que tiene copyright es la obra. Si aquí yo muestro un video de una de las películas de Ghibli, me tumban el canal y me ponen orden de búsqueda en 24 países diferentes. Pero como no estoy mostrando su obra, sino que un estilo, por eso no pueden ponerme copyright. ¿Cómo puedes proteger tu estilo de dibujo? Bueno, no lo subas a internet. Es la forma más fácil.
Una vez que lo subes a internet, cualquier persona puede replicarlo. Y como cualquier persona puede replicarlo, la IA también podrá replicarlo. Y tú no puedes meter copyright a tu estilo, solo a tus obras. Ahora sí, vamos con la última pregunta. ¿Para que me hagas un gogogo tengo que pagarte? No, no voy a cobrarte por un gogogo. Estás loco. Los hago gratis. Y para finalizar, quiero decirles que no vean la inteligencia artificial como, oh sí, es mi enemigo, ojalá y desaparezca. No, amigo. Así que digo, si tienes una al alcance, pruébala a ver y si te sirve, ya ganaste. Entonces eso, o sea, la inteligencia artificial no va a ser la única herramienta que va a salir. De seguro más a futuro van a seguir saliendo y saliendo y saliendo, y ya dependerá de ti si utilizarla o no. De una vez les digo feliz Navidad y feliz Año Nuevo, porque este va a ser el último video del año. Y nada, me largo. Déjenme en los comentarios, ¿están de acuerdo con mis respuestas o no? Nos vemos a la próxima. Chao, chao.